Bueno, después de esta pequeña reseña, ¿no es cierto?, de la clase anterior, hoy día nos toca continuar eh, con esta búsqueda de entender cómo razonamos los terapeutas ocupacionales y cómo es que implementamos también nuestras propias experiencias, por ejemplo, respecto del abordaje disciplinar. Así que hoy día vamos a hablar sobre la espiritualidad, el sentido y las sombras, ¿no? Que son tres conceptos que son bastante importantes desde el punto de vista de cualquier acto terapéutico, que sin duda también nos atraviesan a nosotros como interventores, como personas que proveemos este servicio, esta atención, esta acción. Eh, Cuando yo les pregunto sobre espiritualidad, sentido y sombras y uso del yo en el proceso terapéutico, ¿ah, qué es lo que tienen en mente? ¿Qué es lo que imaginan? Vamos a preguntarle a... Profe, Sí, adelante. yo creo que espiritualidad se refiere así como cómo se conecta uno con sus relaciones como subjetivas, ya sea con las creencias religiosas o de otro tipo de creencias como que le dan sentido más que objetivo a su vida, no sé, por ejemplo, al terapeuta. Después el sentido y sombras yo creo que es como los prejuicios que tiene uno y esos estereotipos que uno lleva también en el proceso de la intervención. Perfecto. Eso creo. Muy bien, Bárbara. Aciertas en gran medida respecto a lo que significan, ¿no es cierto?, estos elementos. Le vamos a dar, sin duda, ahora también una vuelta hacia también lo que eh, se establece desde la teoría. ¿Existe evidencia en relación a esto? ¿Es importante para la terapia ocupacional? ¿Es importante para el terapeuta? Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Es necesario hablar de esto? Profe, ¿Sí? yo creo que sí, porque igual en autoconocimiento igual aprendimos acerca de eso, que por ejemplo los temas de la comunicación también representan mucho de lo que pensamos y llevamos a la práctica. Por eso igual es importante. Muy bien. Profe, yo Sí, igual Paula, creo, adelante. me acordé del tema de la espiritualidad cuando veíamos el tema de la intervención, o sea, en las culturas, en las diferentes culturas, por Exacto. ejemplo, si es que algún día nos tocara intervenir sobre una persona que es mapuche, por ejemplo, y tiene su propia espiritualidad, creo que sí tiene que ver harto y me parece, no sé si las otras profesiones verán el tema de la espiritualidad, pero creo que Perfecto. en terapia no lo he visto. Exacto. Y el sentido lo vemos también, por ejemplo, en todo lo relacionado con el interés. El sentido, de hecho, es algo fundamental. El sentido y el significado son elementos fundamentales dentro de cualquier proceso de intervención. Es central, es axial, ¿no? Lo llevamos implícito, buscamos el sentido. No hay ninguna actividad o ocupación que un terapeuta provea que no tenga, ¿no es cierto?, una adecuada tingencia respecto de el interés, el contexto, el territorio, la historia de vida, el significado. Por tanto, el sentido necesariamente va a cruzar los elementos relacionados con la espiritualidad y la sombra, ¿no? Y la sombra las vamos a entender con todo aquello, ¿no es cierto?, que está un poco escondido, que no se devela, que un poco también atraviesa cuestiones subjetivas que pueden ser de la propia historia. No va a ser eh, sorpresa que ustedes escuchen y que experiencien situaciones en donde van a ver probablemente reflejadas parte de sus propias historias de vida o eventualmente de sus también experiencias cercanas con respecto a personas que hayan vivenciado algo similar. Entonces, lo que muy probablemente también permee el tipo de orientación y terapia que ustedes vayan a visualizar y construir en su vida profesional, formal. Un poco yo les hablé siempre sobre lo que más me gustaba sobre terapia ocupacional, era finalmente que nosotros estamos en un proceso reflexivo constante. ¿Oye? Bárbara habla sobre la ventana de Johari, sí.
Correcto. Bueno, algo de eso tiene hoy día el fin de la clase, por eso es la intención de que ojalá llegaren la mayoría, porque hay un trabajo también un poco vinculado con eso. Así que, bueno, vamos. Sobre la espiritualidad, vamos a definir que básicamente hay un consenso bien escueto respecto de la conceptualización de la definición. Y por ende la utilización también desde el punto de vista teórico, sistemático, sin desconocer, sin embargo, que probablemente una práctica espiritual se establece desde la terapia ocupacional de manera mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Dentro de mi experiencia y círculo, de hecho, con terapeutas ocupacionales, la espiritualidad es algo que cruza necesariamente todos los campos del hacer. Y esta espiritualidad está dada desde la visión del terapeuta y también desde lo que se busca y finalmente lo que se consensua en relación a los objetivos con los usuarios. Entonces, creo que todavía falta mucha sistematización o posibilidad de narrar los hechos y las prácticas relacionadas con esto. Desde este punto de vista, hoy y para la clase actual, vamos a situarnos desde una definición que se establece desde un paper de Mark Collins, que va a estar también posterior a esta clase en Cibeduc para que lo puedan visualizar, sobre la espiritualidad y las sombras, ¿no? La reflexión sobre el uso terapéutico del yo. Y aquí define, ¿no es cierto?, un concepto, propone una conceptualización respecto de la espiritualidad, la cual la vamos a entender como la búsqueda de un significado y un propósito de vida, que puede o no estar relacionada con la creencia de Dios o en alguna forma de poder superior. Para quienes no tienen una concepción de la creencia sobrenatural, la espiritualidad puede estar relacionada con la noción de una fuerza vital, motivadora, que implica una integración de las dimensiones de la mente, el cuerpo y el espíritu. Esta creencia o fe personal también da forma a las perspectivas de un individuo sobre el mundo y se expresa en la forma en que vive la vida. Por lo tanto, la espiritualidad se experimenta a través de la conexión con Dios, un ser superior, y o por las relaciones de uno con uno mismo, con los demás o con la naturaleza. ¿Sí? Esta es una definición de Myers y Johnston del 2005, que un poco invita a visualizar los elementos relacionados con la espiritualidad. Esta espiritualidad entonces va a estar relacionada con diversas formas, ¿no? De creer en algo superior, sea algo religioso, sea la relación con uno mismo, con la comunidad, con la naturaleza, con el entorno, con el espíritu. La vamos a entender, por tanto, como una reflexión necesaria también hacia lo personal, ¿no? En el mismo ejercicio de la ventana de Johari, la reflexión personal aquí es fundamental para que como terapeutas también vayamos desarrollando una conciencia sobre las respuestas espirituales también relacionadas con las personas, relacionadas con los usuarios. Porque esto también, en la medida, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tener una conciencia espiritual valórica sobre lo que creemos, lo que somos, vamos a poder quizás entender y poder dar mejor solución o identificación a aquellos aspectos también espirituales que experiencian y que se posicionan en las personas con quienes trabajamos. Identificación de experiencias, fortalezas, limitaciones, sobre responsabilidad de los pensamientos, reacciones y comportamientos personales. Por tanto, la reflexión que uno puede tener sobre las propias prácticas, sobre lo que uno piensa y es, va a ser fundamental en un proceso vincular. Va a ser fundamental en la consolidación y en el desarrollo de un vínculo terapéutico también que permita una consecución de objetivos favorable. En la medida entonces que el terapeuta, ¿no es cierto?, puede reflexionar sobre su propia espiritualidad, van a emerger elementos, por supuesto, bastante potentes, que le van a dar sentido también a la práctica y al hacer en la vida, no solo desde el punto de vista profesional. La invitación a reflexionar sobre la espiritualidad es un conocerse a sí mismo, es un aceptarse, es un
establecer los aspectos valóricos positivos y aquellos que no necesariamente se pensaron por diversos motivos. Es un trabajo y una responsabilidad también respecto de lo que uno necesariamente debe hacer en función al trabajo de otros. En la medida que nosotros estamos bien, vamos a hacer y vamos a poder hacer bien al resto, ¿no? Si nosotros no experienciamos un bienestar, va a ser bien difícil que podamos hacer un trabajo en donde invitamos a la persona a encontrar un sentido, establecer un propósito, porque si la misma persona carece, ¿no? El interventor, la persona que moviliza las energías para poder llevar, ¿no es cierto?, y concluir un trabajo adecuado, probablemente se puedan materializar dificultades desde el punto de vista psicológico, emocional, que puedan afectar tanto al usuario como al mismo terapeuta. Hay muchas también, se describe que hay muchos, en la práctica clínica, en la práctica terapéutica, en la relación usuario-terapeuta, existe un desgaste emocional importante que invita también a que el interventor constantemente esté desarrollando estrategias para poder favorecer su propia salud mental, su desarrollo espiritual y su estabilidad. Entonces, es súper necesario, ¿no es cierto?, ser constantes respecto de esta responsabilidad que tenemos nosotros, que está a la base también del trabajo con otros. Los marcos teóricos pueden ayudar a los terapeutas ocupacionales, pero a menos que un practicante haya explorado su propia naturaleza espiritual, el desafío de evaluar la necesidad espiritual sería similar al de un terapeuta ocupacional ciego que evalúa los niveles de iluminación en el hogar de un cliente. Si queremos abordar los aspectos espirituales en la vida de las personas y queremos trabajar desde ahí, tenemos la responsabilidad entonces éticas de poder nosotros mismos hacer un trabajo con respecto a eso, ¿no? Pero cuando hablamos de espiritualidad, necesariamente tenemos que ir visualizando y entendiendo qué es lo que debo reflexionar sobre mi espiritualidad. Si ustedes han tenido experiencias respecto de la reflexión espiritual sobre su vida, sobre su ser, sobre su esencia, sobre lo que creen trascendental, es importante que ya empiecen, ¿no es cierto?, a materializar esas ideas. Es importante que vayan visualizando siempre con la responsabilidad necesaria, por supuesto, relativa también al trabajo de uno mismo. Proceso que si no nace, no se tiene que forzar, ¿no? Porque también se pueden activar elementos que no necesariamente van a ser positivos en la medida de que se imponen, ¿sí? Por tanto, si bien esta es una invitación, particularmente hoy día con el trabajo final que vamos a tener, a poder explorar elementos, estos elementos los podemos situar siempre desde la espiritualidad o las sombras. Y esa va a ser una decisión de ustedes desde donde fluye y nazca. Porque como les digo, es necesario que cada proceso sea y emerja en la medida que tenga que florecer. Para mí es importante hoy día que ustedes tengan conciencia de que esto es fundamental para poder trabajar desde la espiritualidad. La reflexión del yo, del quién soy y sobre mi trascendentalidad o mi espiritualidad, mis formas constitutivas más propias, es un trabajo que de querer ustedes tener ideas, motivaciones respecto de la dedicación a este ámbito, entonces claramente tiene que existir ahí una comprensión de que, bueno, entonces es necesario empezar también yo verme cómo soy, quién soy y cuáles son mis formas de luz y mis formas de oscuridad. Con el fin, ¿no es cierto?, relacionado a que en la medida que yo pueda habitar en esos espacios voy a poder identificar también los elementos fundamentales. Y esa es una estrategia. Y eso, nosotros como terapeutas ocupacionales, trabajando desde ese ámbito, lo podemos utilizar como una estrategia terapéutica, como la utilización del sentido de la intuición, de eso que es muy subjetivo y que ocurre solamente en la vinculación con un otro, respecto de poder posibilitar, entender, empatizar con un sentido de vida, con una experiencia. Lo que no significa que no se pueda realizar ni se pueda establecer desde otras perspectivas, técnicas, estrategias, pero que sí va a facilitar y va sin duda a darle un sello distintivo al trabajo que se va a hacer. ¿Qué opinan sobre esto? Mayra Castillo. Mayra, ¿estás disponible? ¿Me escuchas? ¿Aló, aló?
Mayra, no sé si estás disponible. Vamos a pedirle entonces a... Victoria Mancilla, si puede activar su micrófono, por favor. O responder por chat para saber si están disponibles. Victoria. ¿Alguien que quiera en forma voluntaria poder hablar? Recuerden, chiquillas, por favor, poder responder a través del chat de grupo en caso de que tengan dificultades de conexión. Profe, ¿Sí? yo creo que además de reflexionar así, yo creo que hay como que no sé si establecer, pero generar periodos de reflexión, porque igual como lo hemos pasado en clase, el conocimiento y la práctica siempre están en constante cambio, entonces nosotros igual como personas siempre cambiamos de perspectivas, de cómo vemos las cosas, en ese sentido yo creo que siempre hay que como tomarse un tiempo y pensar cómo, cómo, cómo pienso, valga la redundancia, Bien. respecto de algunas cosas, como ejemplo la religión, por ejemplo que yo me declaro anticristiana, y entonces esa puede resultar una traba al momento de tratar a una persona que como que tenga muy como fijo la idea de que Dios lo puede salvar y guiar su vida, esas cosas. Y para mí, por otros puntos de vista, no estoy de acuerdo. Entonces igual tendría que trabajar en eso como para, o sea, no voy a andar peleando, pero para que no interfiera en la intervención. O sea, te agradezco un millón el que hayas podido, primero, contestar y segundo, declarar un poco esa experiencia que tienes tú, ¿no? Respecto precisamente de algo tan importante y tan sensible como lo es la espiritualidad desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista institucional religioso, ¿no? Que es histórico también y situado desde nuestra cultura. Es vital, ¿no? Vital. Creo que estos elementos, como tú dices, desde el pregrado también es bueno, a que lo hayan conversado el semestre pasado, que lo conversemos ahora, y ojalá quizás en cuarto, en quinto, darle una vuelta otra vez, ¿no? Eh, para precisamente ir viendo también, ir como ustedes trabajando y desarrollando esa conciencia que también tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con los valores y también con las posturas éticas en relación a ciertos elementos. Eh, Nosotros, y lo hemos dicho siempre, nosotros como terapeutas no podemos hacer proselitismo espiritual. No podemos andar, independiente de que tengamos nuestros propios valores, respecto de la vinculación o la negociación o algún tipo de asimilación respecto de lo que yo creo fundamental en mi historia, experiencia de vida y mi sentido espiritual hacia otras personas. Si yo ofrezco una forma de hacer terapia que obedece a eso y las personas eligen libremente esa opción, es distinto, ¿sí? Entonces ahí existen dos formas también respecto de cómo vamos interiorizándonos respecto de una práctica espiritual. Porque si yo trabajo en un CESFAM, ¿no es cierto?, o en un SECOF o en una posta rural, y me toca visitar a personas que necesitan, ¿no es cierto?, el trabajo de un terapeuta ocupacional en diversos ámbitos de sus necesidades. Va a ser muy distinto a que yo ahí establezca una postura y un estilo respecto de una forma espiritual y de entendimiento de vida y buscando hacer una terapia desde ese punto de vista, a que yo establezca una consulta particular, tenga una propuesta de trabajo que está aceptada desde un punto de vista también organizacional y que está aprobada, sistematizada y trabajada en un grupo que es similar al que pudiese ser, por ejemplo, con el trabajo natural, la naturaleza. Voy a tener distintos puntos de vista y sin duda distintas formas de poder actuar. Y ahí también es importante la adecuación y la adaptación del profesional en ese sentido. Si yo soy, por ejemplo, una persona que es amante de la naturaleza y desde una perspectiva ecosocial de la terapia ocupacional, ¿puedo llegar a un dispositivo a tratar solamente hacer eso? La respuesta es no. La respuesta es, si tú eventualmente con tu práctica y tu sentido de entendimiento espiritual trascendental lo puedes llevar hacia aspectos de bienestar de la persona, que tienen significado y que tienen atribuciones propias al lugar, por supuesto, puedes buscar la manera en cómo
ir transitando hacia la transmisión de esos valores que también, desde el punto de vista bioético, tienen que estar siempre en coherencia con los principios de igualdad, justicia, no maleficencia. Entonces, desde ahí, nosotros vamos situando, ¿no? Respecto de lo que hacemos. Voy a leer algunos comentarios que están muy buenos. A ver. Lo voy a leer porque para que los estudiantes que no han estado y que se conectan de manera sincrónica puedan también verlos. Me parece importante porque sirve como una herramienta para fortalecer el vínculo, pronuncia Paula. Por ejemplo, provocar una transferencia o contratransferencia negativa. Muy bien. Carolina habla que cree necesario en el sentido de que también nos puede permitir ver nuestros propios límites, porque no solo somos profesionales, también somos humanos, y como dice Bárbara, estamos en constante evolución. Necesitamos una autocrítica constante, y Francisca también aporte y define que la espiritualidad, ser garantes políticos, igual que hay convicciones ideales personales que pueden generar conflicto en la intervención. Por supuesto. Los aspectos espirituales necesariamente atraviesan lo político, porque están a la base de las ideas que entendemos como vida y sociedad. Como hemos visto, finalmente la vida es política en sí, por tanto también hay cuestiones valóricas y que pueden estar disfrazadas de sentidos trascendentales, que si no van a tener, por ejemplo, si tú eres un terapeuta ocupacional que trabaja en PRICE, que trabaja en el programa de reparación de personas que han sufrido, que sufrieron, ¿no es cierto?, distintos abusos y torturas por parte de la dictadura. Necesariamente tienes que tener una posición política respecto del hacer, ¿no? ¿Alguien está hablando? Sí, yo, profe. Lo que pasa es que no sé qué tan romantizado está el profesionalismo en esto, porque, por ejemplo, yo no me sentiría una mala terapeuta al rechazar no hacer una intervención con, no sé, una persona que es ex de la DINA o de la CNI, o personas que han violado y abusado a mujeres, o no sé, como que si me siento incómoda, y yo tampoco creo que sería una pésima persona al decir como, oye, en verdad no... No, pues. Como que siento que hay una romantización tóxica de la salud, como al poner en juego como la vida de otra persona o como la integridad de otra persona, porque al final, hablando como del estar bien una persona para trabajar con otra persona, no sé, yo no podría estar en la misma sala que un violador, y creo que no me transformaría en una mala No, profesional pues. o en alguien que no esté consciente de lo que está haciendo ni de sus capacidades. Solamente creo que como que no sé, no podría enfrentarme a una situación Bien, así. pues. Te agradezco también un montón tu comentario, tu comprensión, porque yo creo que es la de muchos. O sea, yo antes de trabajar en cárcel también pensé que nunca podría haber trabajado con personas que han cometido delitos de esa naturaleza, que comentan así que peores, respecto a asesinatos. Pensé que no podría. Y hoy día, con familia, porque en ese tiempo también era mucho más chico, tenía 26 años, y claro, fue una experiencia y lo logré y pude sacar el prejuicio y fue algo también que me sirvió mucho. Pero hoy día con familia, y nuevamente me cuestiono si lo podría hacer. Entonces, ¿de qué sirve esto finalmente, no? Como dice Francisca, yo estoy de acuerdo en el sentido de que claramente el hecho de que tú declares que no puedes, porque hay principios valóricos personales que atraviesan aquello, comprensiones de la propia experiencia, entonces probablemente tu interés jamás va a estar en asumir un rol en donde tú no puedas dar una cabida, una atención de dignidad a un ser humano por ser humano, ¿no? Porque si lo haces por interés de estabilización económica, que también puede ser justificable, ¿no? O explicable, no justificable, pero nada puede ir en contra de los principios bioéticos respecto de nuestra atención en terapia ocupacional. Y eso es una postura también valórica política, ¿no? Respecto de que para eso existen también los derechos humanos, ¿no? Y nosotros somos garantes también de aquello. Quien sea la persona que está al frente. Ahora, eso no implica que como personas nos sintamos mal o no queramos derechamente. Y estamos en nuestro derecho. De hecho, para ciertos aspectos existen la objeción de conciencia, que precisamente tiene que ver con aquello. Sin embargo, es cuestionable desde el punto de vista de los dilemas éticos que posicionan precisamente esta no garantía respecto de mi propia formación y expresión valórica personal.
A eso voy con que eventualmente como terapeutas, probablemente sus formas espirituales finalmente en algún momento van a vincularse con su hacer. Más si es que son elementos que desde estos momentos, en definitiva, están dando vueltas y están tratando de materializarse en estrategias, formas, ideas, ¿no? Es un poco la idea final de esta clase en particular. Entonces, claro, nos queda el desafío, ¿no? Y no hay una respuesta en ese sentido, ¿no? Hay posiciones. Y está súper interesante para poder quizás trabajarlos como desde planteamientos también de casos que vamos a revisar en la segunda unidad. Así que continuamos. Hay cuestiones, por ejemplo, emocionales que a mí me chocan mucho, ¿no? Yo personalmente he tenido como tengo un conflicto, o tenía, no sé, quizás lo tengo aún, con la muerte, que es un tema tabú para todos, ¿no? Entonces, trabajar en lugares donde el vínculo pudiese resultar después finalmente en la muerte, como en trabajo con personas con cáncer, particularmente niños, no siento que tenga como la integridad emocional para poder soportarlo, ¿no? Entonces, no podría ejercer un rol en ese ámbito, porque lo siento muy palpable. Entonces, ahí hay un tema personal que yo tengo que trabajar respecto de una idea que para mí es eso, ¿no? La muerte. ¿Qué pasa con la muerte? Y así vamos, ¿no es cierto?, entendiendo entonces cómo es que se van constituyendo esas sombras, ¿no? ¿Y qué es la sombra? Según Carl Jung, la sombra representa todos los sentimientos rechazados o inexplorados. Son las tensiones internas que alimentan las proyecciones que finalmente influyen en las percepciones de otros y con la propia experiencia. Es aquello que tenemos implícito, que está dentro. La evidencia muestra que al momento de hablar y conceptualizar la espiritualidad, poco se habla sobre los aspectos oscuros que la espiritualidad conlleva, necesariamente. La complejidad que reviste la reflexión sobre lo espiritual incluye la posibilidad de encontrar el lado oscuro del yo en algún momento. Y esto también supone necesariamente la responsabilidad necesaria que debemos tener también como profesionales de la salud respecto de nuestro propio bienestar. Eventualmente, si se abren cuestiones relacionadas con nuestras formas oscuras, con nuestras sombras, qué importante entonces es ser también responsable con aquello. Y si eventualmente no es algo que se tenga que visualizar, tener, ojalá, la capacidad, ¿no es cierto?, o las formas, los mecanismos para poder, ¿no es cierto?, abrirlos cuando tengan que ser y cuando se sientan preparados también para poder afrontar aquello que eventualmente pueda hacer ruido en su propia experiencia o existencia. La reflexión se identifica en este artículo como un requisito previo esencial para abordar la espiritualidad y la sombra, lo que permite considerar de forma segura el uso del sí mismo. Finalmente va a ser la reflexión constante sobre nuestra práctica, ¿no?, sobre lo que somos, lo que va a asegurar también un proceso interventivo exitoso. Se puede llevar desde esos dos puntos de vista, ¿no? Eventualmente yo como terapeuta ocupacional no hago procesos internos tan elaborados ni tan profundos, si los queremos llamar así, porque no nace, porque no es necesario, porque no se da, porque no nomás, ¿no? No tiene que existir un porqué realmente, pero hay veces que no se va. Pero lo que sí es necesario para la práctica, ¿no?, y para poder también favorecer un ejercicio constante de mejora, es la reflexión entonces desde ese punto de vista, la reflexión crítica, la reflexión autocrítica respecto del proceso interventivo de lo que estoy llevando a cabo, ¿no? Como vamos a ver más adelante, la práctica reflexiva, ¿no?, y la espiritualidad son elementos constitutivos para poder hacer uso terapéutico del yo. Y esto es instrumental, ¿no? Se establece, ¿no es cierto?, a partir de técnicas atractivas, es auténtico, porque es autorreflexivo, y transpersonal, porque finalmente es a través de la participación también de lo trascendental. Como dice Kirch en el 2001, la espiritualidad y la práctica reflexiva deben comenzar con la conciencia del terapeuta de su propia espiritualidad o sus propias creencias sobre ella. Es un yin-yang, ¿no? En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. En principio también dual, un poco del bien y el mal.
La espiritualidad y el entendimiento de lo espiritual se entiende desde la evidencia sobre un poco el equilibrio que existe entre los elementos de sombra, iluminación, espiritualidad, luz. ¿Sí? ¿No? Autorreflexión, estrategias para una mejora continua. Comprender nuestro propio sesgo espiritual o aversión a la espiritualidad, ¿no? Entender muy bien qué es lo que se está pidiendo, cómo es que se configura lo espiritual dentro también de mi propia conciencia. Descubrir nuestra respuesta a las diversas formas de expresión espiritual. El entendimiento constructivo o constructivista de la experiencia humana, desde los diversos ámbitos, ¿no? Desde lo social, lo político, lo espiritual, para visualizar, ¿no es cierto?, y entender más o menos por qué de las elecciones en las ocupaciones, desde una perspectiva más desde las ocupaciones colectivas, ¿no? Desde el entendimiento de un todo, histórico, situado, establecido desde un punto de vista en particular. Y explorando nuestras proyecciones hacia hacia otras formas de expresión espiritual. ¿Qué es una proyección? Me pregunto. Una proyección. En ese Pero sentido, profe, como que se refiere a lo que uno demuestra a los demás, o sea, lo que quiere demostrar, ¿o Por no? eso le pregunto, ¿saben lo que es la palabra? Porque la palabra ah, proyección es una palabra que viene del psicoanálisis. mm, yo pienso, profe, yo creo que es como una visión hacia futuro o un proyecto que uno tenga, Ujú. un plan, puede ser. Perfecto. Vamos entonces a Como, acordar es a como a lo Araceli. que sí, yo creo que es como a lo que uno aspira, a lo que uno quiere llegar Ya, respecto a la expresión espiritual. muy bien. Cuando hablamos de proyecciones en psicología, en espiritualidad, hablamos particularmente sobre eh, los aspectos, ¿no? Respecto, es un mecanismo de defensa, ¿no? Donde una persona atribuye las propias virtudes o efectos, incluso sus carencias, en los otros. Eh, Me proyecto en el otro, ¿no? Y esta proyección puede ser positiva y negativa. La positiva está en reconocer aquellos aspectos y virtudes que eventualmente más admiro y más espero que existan en otros porque también existen en mí, ¿no? Eh, Soy yo reflejado en otros, pero desde los aspectos positivos, de los que quiero mejorar, de los que quiero ser mejor, de lo que me gusta, de lo que soy. Y, y la proyección negativa es lo opuesto, ¿no? Son defectos, carencias relacionadas con también cuestiones que probablemente uno es y uno ha vivido, pero que se proyectan de manera como un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Para, ¿no es cierto?, identificar aversión, carencia, y estos también son como a la base de las transferencias y las contratransferencias en un proceso interventivo. Eh, por eso que el reconocer la espiritualidad forma también, y reconocerla desde lo personal, eh, te forma también en función de ir visualizando esos aspectos que necesariamente están en un lugar muy oscuro probablemente dentro de tu historia, de tu experiencia, porque recuerdan, porque homologan, porque establecen, o al contrario, en una intervención, en un trabajo con un usuario, hay demasiada buena onda, hay un vínculo que tú crees que es trascendental. Hemos hablado todo el tiempo sobre la espiritualidad y no hemos puesto los casos hipotéticos respecto de la aversión, ¿no? Es decir, no, yo no estoy de acuerdo respecto de, yo voy a identificar ciertos ámbitos y qué pasa desde el punto de vista ético. Pero qué pasa desde el otro punto de vista cuando la proyección es positiva y yo me veo tan reflejado en el otro que probablemente encuentre, por ejemplo, personas o terapeutas, usuarios que se enamoran, se forman relaciones, se establece hay una ruptura del límite en torno al trabajo, ¿no es cierto?, terapéutico, y hay una vinculación
de la historia misma personal, y eso necesariamente va a tener un impacto en el trabajo terapéutico per se. Por tanto, las formas de proyección necesariamente tienen que estar muy consensuadas y muy conscientes, ¿no?, respecto de lo que es. Si a mí siempre me gustó 10 cosas y conozco a un usuario, una usuaria, que eventualmente responde a todas esas experiencias que yo siempre quizás busqué en otros porque a mí me gustan mucho, esa persona quizás haga un vínculo mucho más, esté permeado a vincularse de manera quizás personal con el usuario, con la persona que atiende. Y eso reviste una complejidad también desde el punto de vista ético, ¿no? Profe, y si en ese caso como que llegara a pasar algo así, ¿qué se hace? Como, no se sigue como en esa intervención, algo así, pues. Bueno, desde el punto de vista... Yo creo, obviamente. sí, no, lógico. Bueno, a mí ha pasado, a mí me ha pasado, a mí no me ha pasado particularmente, pero en mis procesos de docente clínico visualicé varios momentos igual sensibles desde ese punto de vista, que para la práctica no correspondían. Estudiantes de quinto año, por ejemplo, eh, en contextos de residencias de drogodependencia, donde habían personas entre 18 y 45 años en una media de 30, estudiantes generaron vinculaciones más allá de lo profesional respecto de ellos, mientras estaban en práctica. Eso también, cuando se develó, se generó también toda una situación desde el punto de vista ético del trabajo y la intervención. Porque sucede, pues si somos personas antes que profesionales. Por eso es importante tener y visualizar esos elementos para que sean conscientes, porque no hay ningún elemento que nos impida a poder relacionarnos con los seres humanos, pero cuando nos relacionamos con los seres humanos a partir necesariamente de una posición de superioridad, hay un elemento ético que al menos debemos conversar, ¿no? ¿Por qué se critican las relaciones docentes-estudiantes? ¿Por qué se critican las relaciones interventores de salud, profesionales médicos con usuarios, de psicólogos con sus pacientes? Porque hay elementos que también están dados desde otros ámbitos mucho más personales que no necesariamente para una vinculación naturalmente personal o en un contexto personal cotidiano se van a dar. Y eso pudiese suponer un abuso, ¿no? O sea, yo pienso eso al menos. Porque hay una superposición de superioridad, entre comillas, ¿no?, que te posiciona desde otro ámbito, no desde el ámbito de la cotidianidad. Y desde ahí yo creo que es compleja la relación humana, ¿no?, per se. Si funciona, que no conozco casos, por supuesto, que ha funcionado y que es maravilloso, pero no por una excepción se va a establecer como una regla, o al menos que no lo conversemos, que no esté, ¿no es cierto?, como un tema tabú, porque sucede. Entonces, eso es, ¿no? Yo creo que particularmente, primero como personas que somos, claramente nuestras emociones nos pueden desbordar y nos pueden jugar pasadas complejas desde el punto de vista de la vinculación con otras personas. Para mí es importante que siempre tenga que existir esa conciencia, ¿ya? Porque las decisiones las toma cada uno. Y las consecuencias de las decisiones también son de cada uno. Cada estatuto profesional tiene reglamentaciones éticas de comportamiento mínimo porque suponen un rol en concreto también medio idealizado respecto del ser profesional en un contexto social en particular. Pero sin duda que esto necesariamente tiene que estar, ¿no es cierto?, a la base de una comprensión también y una conciencia en ese sentido. Básicamente es eso, porque más allá, como les decía, las decisiones, cada quien es libre de tomarlas en función de cómo las entiende y las habita también. Y eso, en la medida que no influya en el bienestar, ¿no es cierto?, en la calidad de vida y en la salud de las personas con quienes trabaja, no debe tener ningún problema. Entonces, Profe, sí, Nico. disculpe, yo estoy entendiendo esto entonces como algo igual, una forma como de limitar, o sea, como establecer el límite entre lo profesional Sí. y lo no profesional, pues entre lo ético y lo no ético, por decirlo de alguna forma. Claro, entre lo personal y lo profesional, sí, hay diferencias, ¿no? Porque se dan desde otro punto de vista, ¿no? Claro.
conocer en el fondo la espiritualidad te ayudaría a establecer esos límites. Exacto, O sea, nuestra propia espiritualidad. sí. Conocer nuestras propias sombras, ¿no? Nuestros Claro, aspectos que proyectan en lo positivo y en lo negativo, ¿sí? claro. Porque esto necesariamente se da siempre como desde la sombra. De hecho, el paper es de las sombras, pero también sucede con respecto a lo otro. Y no deja de Sí, tener po. resultados negativos, ¿no? Hipotéticos, en la medida, ¿no es cierto?, de que se pudiese convertir en algo que está también dada desde otros puntos de vista, ¿no? Puede dar pie a que sucedan cosas que no necesariamente van a ser positivas para ninguno. Entonces, la separación, por supuesto, entre lo profesional y lo personal desde ese punto de vista es fundamental, y claramente la reflexión, la autorreflexión en función de la experiencia, de la espiritualidad, de la práctica cotidiana, van a ayudar para demarcar esa línea que es de cada quien, ¿no? Uno pone su línea valórica, desde dónde y hasta dónde, pero claramente eso está dado precisamente desde una comprensión también desde el yo espiritual y desde la experiencia. Muy bien. Gracias, profe. Gracias a ti. ¿Qué le da sentido a mi existencia? Les quiero invitar a ver este video, lo que queda de la clase que nos corresponde en esta hora, y les dejo un trabajo grupal, y aquí les quiero preguntar si a las delegadas si es que han podido visualizar la organización del grupo curso completo para poder precisamente organizarnos en este máximo, ¿no es cierto? Habíamos hablado 5 personas, 5 o 4 personas, y organizar el grupo curso en grupos, porque desde ahora la idea es que puedan enviar y hacer estos trabajos grupales. La idea es que vean el video, es un video de Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió al Holocausto y que da una perspectiva sobre el sentido y el significado de la vida en su trabajo también como psicoterapeuta. Y es yo creo, un testimonio bastante importante desde el punto de vista como de la develación y el atestiguar cómo es que utilizas la experiencia y las situaciones de vida compleja para aportar también a los procesos de trabajo en el sufrimiento. Y una vez que vean ese video, la idea es que se puedan reunir en grupos y puedan hacer un breve ensayo. Estamos hablando máximo de 2 páginas, sobre reflexiones en torno a lo que ustedes como grupo puedan conversar sobre este tema, ¿no? Eh, Principalmente sobre cómo es que vincularían una práctica de terapia ocupacional situado desde lo espiritual o desde sus sombras, desde lo experiencial, ¿no? Quien quiera compartir los aspectos positivos, negativos, va a depender de ustedes en cómo se sientan cómodos. Aquí yo les recomiendo que puedan volver a la ventana de Johari y establecer desde ahí precisamente estos elementos que puedan aportar a la consecución del trabajo, ¿no? Profe, Sí, ¿puede poner el link en el chat, por favor? voy a hacerlo ahora. Profe, y otra consulta, este trabajo decía que se entregaba hoy, pero ¿lo vamos a hacer en el otro bloque o vamos a ocupar No, de otro tiempo? este trabajo es un trabajo que lo voy a dar durante la semana. Lo pueden entregar hasta el próximo lunes. Ah, ya. Profe, ¿y más o menos de cuántas personas son? 4, máximo 5. Pero es el grupo Ya. que ya, como que ya formamos Sí, de... sí, la idea es que sí, se empieza a trabajar desde ahora con el grupo que van a trabajar durante todo el semestre. Ya. Eso, chiquillas y chiquillos. Ya, quedamos hasta acá ahora. Les invito a que puedan ver el video y volvemos a las 12:10 para la próxima clase, para que tengan un descanso ahora.